A nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, de su directora, la doctora Minerva Tapia Robles, les doy la más cordial bienvenida el día de hoy a un conversatorio en el tema de la mediación. Mi nombre es Montserrat Sánchez, coordinadora de la Casa de la Cultura de Tijuana, y este tema de la mediación es un tema muy interesante que tiene que ver con toda la relación y los aprendizajes entre las obras de arte y los públicos que gozan de ellas. La mediación es un término que se acuñó no hace muchos años, pero su trayectoria es de mucho tiempo y los sistemas educativos, los programas, incluso exposiciones completas que se han diseñado precisamente para facilitar todo este proceso de aprendizaje. Entonces, para abordar este tema tan interesante, tengo el día de hoy como invitadas a dos expertas en la materia, Magdalena Zavala Bonachea y Nuria Sadurní, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Las dos tienen un currículum muy extenso, estudios al respecto y una amplia experiencia que, bueno, ellas ya nos irán platicando cómo se dio todo el desarrollo de estos conceptos en los museos que aplican también para espacios culturales, para nuestras casas de la cultura y para todos aquellos que trabajan con obras de arte y quieren establecer este puente de diálogo entre los públicos y los museos. Muchísimas gracias. Les doy la más cordial bienvenida a todos y les cedo la palabra. Muchas gracias al Instituto Municipal de Tijuana por esta invitación. El tema es pues esta educación artística que se da en los museos y nos platicaba Magdalena cómo se fue desarrollando esto desde tu gestión cuando estuviste en la casa, el Museo de la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, si Sí. nos pudieras compartir. Pues bueno, un poco a mí me gusta platicar de los inicios de cómo los proyectos educativos en los museos se desarrollaron en México. A partir de los años 90 hubo una gran eclosión e importancia. Ya había habido antecedentes importantes, como es el Museo Nacional de San Carlos, que Nuri pues, te podrá abundar más. Pero en los años 90 en México hay un cambio paradigmático y cuando yo tomé la dirección del Museo Estudio Diego Rivera, queríamos justamente trabajar en un área educativa que pues veíamos como un gran potencial en ese momento y en ese espacio. La casa tenía como varias virtudes que daba la oportunidad para acercarnos de otra manera al público. Invité a trabajar conmigo a Nuri Sadurní y fuimos pues conjuntamente desarrollando un proyecto. Cuando llegamos, lo primero que hicimos, y que fue a iniciativa de Nuri, es hacer una encuesta de qué era lo que buscaba y qué era lo que le gustaba a la gente. Y esta arrojó que a los niños menores de 3 años lo que más les gustaba eran las piedritas, pero también arrojó que el edificio era uno de nuestros grandes potenciales. Entonces, es un museo que se dedicó a trabajar ya proyectos educativos expositivos y creo que con muy buen éxito y muy buena recepción por parte del público, no solo infantil, que creíamos que era nuestro público al cual iba dirigida la estrategia, sino que descubrimos que también las familias y sobre todo las mujeres les gustaba mucho este tipo de estrategias educativas que nosotros implementamos. Este museo se caracterizó precisamente por estas exposiciones que tenían un fuerte contenido educativo para niños y aparte de estas exposiciones, incluso todo el paquete educativo viajó a otras sedes, según tengo entendido. Sí, este museo tiene una virtud, como es un espacio muy pequeño, no puedes albergar muchísima obra. Entonces, nosotros casi todas nuestras exposiciones podríamos lograr la itinerancia a nivel de la República. Por ejemplo, el caso de Frida te invita a su casa,
viajó después a Morelos, al Museo Muros, que antes estaba en lo que hoy es el Museo del Papalote. Ujú. Y ahí en el Museo Muros tuvo un gran éxito. También después viajó a Monterrey. Y la exposición de Juan también viajó con que fuera una sala pues, de interpretación que le pudiera ayudar a la mediación al público, sobre todo infantil. A partir de ahí hicimos proyectos con casas editoriales como A la orilla del viento, y después el museo ya de manera independiente decidió innovar con una exposición ya también lúdica, que fue Jugando con Tamayo, que pues fue el primer acercamiento formal. Y después este museo pues se caracterizó por dar esta apertura, así como abrimos el espacio para la escultura mexicana, que tú, Monse, también continuaste durante tu gestión en este espacio. Pues era como las dos características que tenía que identificaba este espacio. No solo era Diego Rivera, Juan O'Gorman y Frida Kahlo y sus contemporáneos, sino que abrimos 2 vetas expositivas, 2 programas expositivos que iban acompañando a lo largo de todo el año el devenir museológico del museo, ¿no? Sí. Este tema de la mediación, de hecho, a partir de estas fechas de los 90s y los 2000s, se formalizó ya en estudios que iban muy de la mano con los estudios curatoriales y todo el utilizar el arte contemporáneo, las lecciones que el arte contemporáneo nos dio para transmitir las ideas. No había estudios formales para educación en museos. Entonces, lo que se hizo fue generar una sinergia entre todos y grupos de estudio y de trabajo que nos fuimos retroalimentando con metodologías. Fue una época en donde viajamos mucho a Estados Unidos y traíamos pues todas las nuevas metodologías como el programa de Harvard de educación, también el de aprendiendo a través del arte, pensando en arte, diferentes metodologías que fuimos implementando y que nos permitió no solo a educadores a irnos autoformando. Hoy, afortunadamente, existe la especialidad, la puedes tomar en línea, que nosotros teníamos una manera muy tradicional de ver al público, y a partir de estos encuentros descubrimos que el público, que queríamos que el público construyera su propio conocimiento, que nosotros dejábamos de ser un espacio informativo para ser un espacio de mediación, que era lo que tú comentabas. En un primer momento se le llamaba un espacio de interpretación y de generar visitas significativas, y después se fue acuñando y se fue perfeccionando el término al de mediación, ¿no? Somos realmente facilitadores del aprendizaje, y el museo es un espacio de conocimiento colectivo, absolutamente democrático, y es un poco lo que nosotros perseguimos al realizar proyectos de educación. Y con la llegada de Amelia Arenas y de todas estas nuevas formas de entender a los públicos y las visitas en los museos que estaban experimentando en el MoMA, se estaba experimentando también con estudios hechos por sociólogas, por antropólogos, y fueron nuevos acercamientos y nuevas formas de conceptualizar el aprendizaje dentro de los museos, incluso pensando en cómo diseñar las cédulas. Las cédulas antes eran solamente informativas. A partir de todos estos cambios e investigaciones, empezaron a hacer cédulas con distintos niveles de interpretación, donde incluso tipográficamente cambiaba la cosa, ¿no? Podías irte del museo con tanta o tan poca información como tú lo decidieras como visitante. Entonces, en el Museo Estudio lo que hicimos fue hacer una serie de exposiciones didácticas donde transformamos el espacio completo para darle la bienvenida al público y que se convirtieran en exposiciones mucho más libres y más para interpretar. Un poco partimos de la idea de que estamos ya en un mundo en el que nos cuesta mucho trabajo por la velocidad a la que vamos constantemente detenernos a observar. Y algo que nos interesaba mucho era generar espacios de reflexión
donde la gente pudiera detenerse y tener una experiencia en la que se sintiera interpelado por el espacio, ¿no? Y ahora que estamos en el encierro, es una buena oportunidad de volver a estar con nosotros mismos, de volvernos a cuestionar cosas, de replantearnos posibilidades desde otros lugares y de volvernos a conectar desde la parte humana, no nada más ir con estas prisas, transitando por los espacios sin detenernos a reflexionar. Entonces yo creo que es una gran oportunidad y que el arte es una herramienta poderosa de reflexión para hacerse preguntas y ver cuáles son los problemas que estamos enfrentando y qué maneras hay de solucionarlas. Y cómo el arte ha resuelto y enfrentado muchas crisis a lo largo de la historia y las ha visibilizado y las ha mantenido en nuestra memoria. Entonces creo que es un momento importante de reflexión que se puede aprovechar muy bien en estos términos. Sí, exactamente. La información siempre va a estar a la mano en un libro, ahora en internet, con un clic, ¿no? En un segundo tienes toda la información que necesitas. Pero esa experiencia que te brinda el espacio del museo, el espacio físico, de estar frente a la obra, eso que sucede entre la obra y el visitante, eso es una cosa riquísima que no podríamos perder jamás, ¿no? Y que yo creo que por eso es tan importante este tipo de experiencias que intentamos generar con los visitantes en los museos. Uh-huh. A mí me gustaría comentar antes una cosa que creo que es muy importante y que reveló esta pandemia, que es la posibilidad del museo de reinventarse, ¿no? De ir abordando diferentes maneras de acercamiento al público. Coincido con Nuri que no va a tener la misma experiencia que tiene frente a la obra de manera directa, pero sí creo que nos ha permitido a los museos descubrir muchas alternativas que no la considerábamos dentro de nuestros quehaceres cotidianos de educación y de mediación. Okay. Estoy pensando, ¿no? O sea, todo esto que está haciendo algunos espacios de generar podcast, contando historias, de todas estas exposiciones digitales que están surgiendo, diferentes museos en donde hablan de esta mirada a través de la ventana, a través de los balcones, todas estas posibilidades que el arte pues ha sido fundamental también para la gente, ¿no? Y pues de canciones que pues ya no estaban de moda, por ejemplo, como Resistiré, y que ahora son homenajes y que se repliquen en todas las lenguas. A diferencia de las anteriores pandemias, pues no había este contacto global. Y hoy en día esto sí es una ventaja que tenemos en esta pandemia, el estar conectados globalmente para saber qué sucede en China, qué sucede en todos lados y cómo cada sociedad y cada civilización o cultura está interpretando, introyectando y a partir del arte cómo está expresando estas necesidades de mediación, de paz, de resiliencia, ¿no? El arte de la resiliencia pues lo estamos abordando día con día en esta pandemia, ¿no? Y creo que eso sí es una gran oportunidad que se debe ver como un logro positivo de ella, ¿no? Bueno, como te comentábamos, Mac y yo estuvimos haciendo una serie de exposiciones didácticas en el Museo Estudio. Esta fue la primera, que además no fue un reto fácil, porque hablar de Frida Kahlo con niños en una exposición didáctica que fuera como muy lúdica, pues fue complejo. Sin embargo, decidimos diseñar una serie de experiencias para que los niños entendieran desde otro lugar la vida y obra de Frida. No desde Frida sufrida, que es lo recurrente, sino desde la parte humana. Entonces hicimos una serie de reproducciones de obras de Frida. Aquí estás viendo un ejemplo, del lado izquierdo arriba tenemos la imagen que pintó Frida, del lado derecho una reproducción que hicimos tal cual del cuadro, donde los niños podían acostarse, sentir el peso del corsé, verse reflejados en el espejo del dosel de la cama y pensar un poco qué sucedería si ellos se enfrentaran a la posibilidad de no volver a caminar y, bueno, viendo que es lo que veían todos los días era su imagen, entender cómo es que Frida pudo expresar de una manera tan profunda su sentir de dolores, de esperanzas, etcétera. Entonces, fue un primer ejercicio didáctico que hicimos en el museo que resultó muy bueno. Del lado izquierdo abajo puedes ver otra representación donde pusimos una mesa en donde realmente era el comedor de Frida en su casa, donde pusimos como estos sillas personaje de gente que fue muy entrañable para ella, donde tenías información, porque atrás de cada una de las sillas había cédulas,
Había información, pero lo que se privilegiaba era este primer contacto directo con la obra, este disfrute, este cuestionamiento, esta reflexión, y después estaba la información también si querías verla, ¿no? O, por ejemplo, la exposición que hicimos de Juan O'Gorman, que también tuvo una serie de ejercicios donde buscábamos llevar la reflexión un poco más allá. Entonces, partíamos igual de la imagen creada por el artista, ahí ves el autorretrato múltiple de Juan O'Gorman, que es una de sus obras más paradigmáticas, donde él se representa a sí mismo varias veces, y después teníamos una serie de anécdotas en el museo, en la museografía, como una muy bonita de la abuela de Juan O'Gorman, que cuando él era pequeño rayó algún día alguna pared y la abuela, en vez de regañarlo, le dijo, no te preocupes, mijito, aquí no puedes pintar, pero tengo esta covachita en el jardín, te la voy a pintar de blanco y ahí puedes rayar todo lo que quieras. Y Juan O'Gorman dice que a partir de sus pintadas en esa covacha del jardín nació su amor por el arte y decidió ser pintor, que eso marcó su vida. Entonces lo que hicimos fue un poco recrear ese momento, hicimos una reproducción de Juan O'Gorman a los 7 años, parado en su banquito, de instalaciones, de cuartitos adentro de las salas que son muy pequeñas, a donde la gente veía el autorretrato múltiple, después podía leer esta anécdota de la abuela y entonces podían ellos dibujar ahí directo sobre el muro y sobre el piso. Tú no te imaginas cómo fue exitosa esta experiencia y cuántas veces tuvimos que repintar esas paredes para que la gente las volviera a rayar. Y un poco de lo que se trataba aquí era de generar una reflexión de cómo Juan O'Gorman se veía a sí mismo, cómo lo veíamos nosotros a través de nuestra mirada contemporánea, y eso llevarlo a un plano personal, porque de eso se tratan estas exposiciones. Entonces, aquí la reflexión era que después de este cuartito de rayar, te metías al autorretrato múltiple, que se ve en la parte de abajo, donde transformamos también un espacio, y tú entrabas como mágicamente al cuadro, entonces entendías desde aspectos formales como los distintos planos, y descubrías cosas que normalmente no ves en la pintura, ¿no? Podías leer los letreritos que tiene cada uno de los animales en su boca, etcétera. La reflexión era un poco llevándolo o traspolándolo a las imágenes y a los autorretratos de Juan O'Gorman, era tú, cómo te ves a ti mismo, qué parte de ti tú conoces y los demás no, como tus pensamientos, qué otras partes la gente conoce de ti y tú no, como tu espalda, y cómo te representarías a ti mismo. Y cuando salías de este espacio, donde se generaba toda esta discusión, porque el chiste es generar diálogos en estas exposiciones, salías y veías una serie de autorretratos de Juan O'Gorman y ya los veías con una mirada distinta, porque ya ibas con otro tipo de reflexión. Ese era el tipo de experiencias que nos interesaba diseñar. La verdad es muy bonito porque Juan, buscando un poco un símil del realizado por el Corsito, realiza uno, pero con una riqueza cromática y iconográfica muy fuerte. O sea, realmente realiza 5 autorretratos, porque la mano es parte del autorretrato. Exacto. El primero, que está en caballete, habla del quehacer del artista. El segundo, de la acción del pintar, ¿no? Él como hacedor, dando la espalda al público como normalmente lo hace el pintor, ¿no? Sin ver a quién va dirigido, pero sin embargo buscando que la gente llame la atención. Y la otra, que es Juan el arquitecto, ¿no? Ahí que después realiza ese mismo autorretrato para una gran pintura que está en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Y bueno, la otra exposición que hicimos fue de Diego Rivera, porque hicimos esta trilogía en distintos años, Frida Kahlo, Juan O'Gorman, Diego Rivera, en las que se abordaban muchísimos temas. Esto es solamente como una probadita, ¿no? Con Juan O'Gorman estuvo dividida la exposición en la parte justamente de arquitecto, que mencionaba Mac, en la parte de muralista, en la parte de pintor de caballete, etcétera. Y aquí, en esta de Diego Rivera, pues aquí te das también una idea de los textos que poníamos, que eran realmente muy sencillos, muy invitadores a participar, a compartir, a validar la mirada de los visitantes. A nosotros sí nos interesaba mucho siempre generar conversaciones dentro del museo. Y en esta exposición lo que hicimos fue cubrir todas las cédulas y tú tenías la opción de ver la información o no. Al final todo el mundo la veía, pero lo primero que veía era la obra. Y esto fue muy interesante porque además hicimos una serie de juegos para desplazar
un poco esta mirada de lo que debe de ser, ¿no? Por ejemplo, aquí había una serie de faltantes en los cuadros, los niños podían ir y colocar estos faltantes, pero también podían colocar a los personajes en un cuadro distinto y cambiar la historia. Con esta foto tan bonita de Diego pintando a su hija Ruth en el estudio, y teníamos ahí el espejo que se había utilizado, entonces Juan Coronel muy generosamente, la verdad, nos prestó esta obra original del retrato de su mamá, porque todo lo demás que teníamos en la exposición, por obvias razones, eran reproducciones. Y del lado derecho, por ejemplo, hacíamos cosas muy sencillas, pero que te ayudaban a imaginar, como calcamos los zapatos de Diego Rivera y pusimos las huellas en el piso para que dimensionaras la estatura de este hombre en su recámara, que realmente es muy chiquita, en esta casa tan bonita de arquitectura funcionalista que le diseñó Juan O'Gorman, que yo me pregunto si a ratos era tan funcional para Diego y para Frida. Frida con sus problemas de movilidad y Diego con su altura en este espacio tan chiquito. Lo bonito de ese espacio es que recrea los momentos íntimos de Diego. Y lo más bonito es pensar lo corpulento también. Veías sus batas, encontrabas abierto su ropero, con su ropa colgada, con esta sensación de que la casa fue vivida. También para nosotros era muy importante hacer presente de que esta era su hogar, estas huellas que te podía permitir. Imagínate lo corpulento también. Veías sus batas, encontrabas abierto su ropero, con su ropa colgada, con esta sensación de que la casa fue vivida. También para nosotros era muy importante hacer presente de que esta era su hogar y que se podían vincular también desde esa experiencia, ¿no? De que a diferencia de otros museos que son espacios diferenciados, grandes monumentos históricos, este que es monumento artístico también, por su relevancia como casa funcionalista, también te mostraba la vida íntima de las personas y en este caso de Diego. Y eso también se quería dar a entender en las tres exposiciones, en donde cuando vimos las imágenes del comedor de Frida, pues era realmente el comedor de Frida cuando Frida vivía en esta casa. Y teníamos justamente la intención de decorarlo de igual manera con los cuadros de la parte posterior, que eran los cuadros que así aparecen en las fotos, ¿no? Es muy interesante ver cómo el espacio primero te asombra, ¿no? O sea, esta habitación, o sea, en realidad es más pequeña que una celda monástica. Sí, exacto. Era muy congruente. Juan O'Gorman le hizo a Diego Rivera un espacio congruente con su filosofía de vida. Sí, por supuesto. Es importante subrayarlo, ¿no? Claro, y seguramente él pasaba muy poco tiempo en este cuarto, llegaba a dormir y tan. No. Pero vean, algo que a mí me gusta mucho de esta imagen doble es que la foto está tomada en los años 50 y ve cómo la luz es casi similar. Él como pintor también buscó en la casa aledaña tener un taller similar que le permitiera tener la luz. Por ejemplo, este es un pedacito de uno de los murales de Detroit y tiene que ver pues con la fabricación de los coches. Antes de entrar a este espacio, había otro pequeño espacio a donde había un loop con sonidos industriales. Ahí el público se venía a escuchar, se sentaba y luego podía dibujar un poco lo que se imaginaba con estos sonidos. Y después de esa experiencia previa, entraba a este espacio, donde además de fondo se seguía escuchando este sonido de maquinaria. Esta parte de siempre y constantemente vincular el contenido del museo con la vida diaria, que era algo que nos importaba mucho también. A mí me gustaba mucho esta porque era envolvente, o sea, pisabas la obra también, para que la gente se sintiera adentro, ¿no? Ahora sí que en un proceso de inmersión del proceso de elaboración. Pues tenía que ver con esta idea, ¿no? También de poner en valor lo que Diego hacía fuera de México, ¿no? No, además que fueron unos murales que justo terminándolos, pues entró la era de McCarthy y hubo, o sea, fue el epicentro de crisis políticas y por qué el arte, por qué los mexicanos, por qué, o sea, hubo mucha controversia, y fueron los trabajadores finalmente quienes defendieron la obra
sintiéndose identificados con esa obra y diciendo que efectivamente ellos estaban de acuerdo en la manera en que eran representados. Entonces, hay mucho tema ahí. Y aparte, bueno, después Juan Coronel sostiene, que es uno de los investigadores, que a partir de estos murales, pues Diego es borrado justamente de la historiografía internacional, ¿no? Porque pues representaba para los intereses americanos un peligro gigantesco de fuerza, ¿no? Y es justamente, no es el mural de Detroit, el mural de Nueva York del Rockefeller Center, sino realmente estos murales los que generan el que Diego pase a la lista roja de Estados Unidos y un posible declive que no le permitió competir desde su trinchera en el arte internacional mundial, ¿no? Esta parte yo creo que fue de las más taquilleras, porque lo que hicimos fue escoger varios de los retratos de Diego Rivera que hizo de niños, que hizo muchísimos, muchísimos. Y entonces pusimos este texto sobre el muro que decía, ¿te imaginas qué dirían estos niños si pudieran hablar? ¿Y qué estarán pensando mientras posan quietecitos para Diego? Y entonces tú podías poner globos de pensamiento o globos de palabra y poner los diálogos. Y la verdad fue una parte maravillosa que gozaron chicos y grandes. Creo que de la izquierda que aparece esta niña con una muñeca tradicional, la niña que escribió el globo dice, me encantaría tener otra Barbie. O sea, a ella no le hizo gracia esta muñeca y su contexto más similar es una Barbie. Juanita Rosas, que aparece en la imagen de arriba a la izquierda, una niña de preescolar. Su maestra la tenía que ayudar porque pues, la niña no sabía escribir y le dijo, ¿tú qué quieres que le pongamos a esta niña? Y la chiquita dijo, escríbele, te veo. Y entonces en el globo decía, te veo. Y siempre nos acordábamos de Juanita Rosas, que además está en la sala permanente del museo, en el estudio de Diego. Cada vez que entrábamos cualquiera del museo ahí, de verdad sentíamos a Juanita Rosas que nos veía, ¿no? Incluso sentíamos la mirada de Juanita Rosas en la espalda al salir, gracias a esa niña de 3 años. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. La gente entra con sus saberes, con sus percepciones, y eso hace que el museo sea tan democrático. O sea, la verdad me sorprende, sobre todo entre más chicos son mucho más abiertos para decirte cosas y pues eso te llena de vida también como mediadora, ¿no? O sea, no, hay cosas que vas disfrutando, por ejemplo, en la vida, ¿no? Yo extraño no dar visitas guiadas porque la verdad yo me divertía muchísimo construyendo con el grupo, ¿no? Porque tienes que irlos involucrando, tienes que tener un poco de psicología para que ellos vayan abriendo, de herramientas psicológicas para que ellos sientan en confianza el poder expresarse, ¿no? Sobre todo cuando son muy chicos, ¿no? Si tú los cooptas y los cierras, pues los niños se vuelven una esponja también de tu actitud. Entonces es un reto bien importante el mediador, ¿no? Sí, Monse, si te fijas como a lo largo de todas estas diapositivas y estas plataformas de participación que hemos visto de estas exposiciones, son cosas básicas pero que generan puntos de entrada con los que los visitantes encuentran marcos de referencia. Son exposiciones que te hacen sentir en confianza, tienes que ser personal, el museo se siente como un amigo, como un espacio de bienvenida. Justo esta forma de democratizar el espacio, ¿no? Del que habla Mac. Son espacios de exploración, son espacios de descubrimiento. Y lo que tú estás generando con los públicos desde que son muy chiquitos, los visitantes, es generar espacios de buena observación, de buena escucha, de diálogo, de escucha para ver qué es lo que dicen los demás. Y si vas creciendo así, eso también es válido para cualquier adulto en cualquier exposición, así sea la exposición más compleja del universo. La parte de observar, de escuchar, de sentir, de reflexionar, de generar diálogos compartidos. Eso es básicamente, no importa para qué edad, y lo que debería suceder en todos los museos. El año pasado me invitaron a hacer esta en el Museo Mural, que solo la pongo como ejemplo del tema de los adultos, porque aunque fue una exposición pensada también para niños de primaria, los que más interactuaron en esta exposición fueron los adultos. Entonces nada más quería como poner eso sobre la mesa, que no está peleado generar plataformas de participación para, o sea, no hay que pensar solo como en público infantil cuando piensas en hacer exposiciones didácticas o museografía, personaje.
porque vuelvo a insistir que la información es importante. El museo finalmente es un espacio pues, de memoria social, es un centro de interpretación, de reflexión, donde lo nuevo y lo viejo se reorganiza, se resignifica, y es un lugar de aprendizaje multicontextual, y eso es algo que siempre hay que tomar en cuenta. Con esto yo cerraría la parte como de parte didáctica, visual, digamos. A mí me gustaría hablar de un aspecto bien importante que tienen hoy en día los educadores en museos, que es la parte ética, ¿no? La parte de compromiso con una sociedad, y que es un trabajo realmente arduo y que deben de luchar por permanecer, ¿no? En este momento de pandemia y de cuarentena, pues estamos observando que el museo desaparece si no está el público. Entonces también es una gran oportunidad que tiene hoy en día los educadores de museos para redimensionar su labor y ponerse en el sitio que les corresponde, al centro del museo. Y creo que esta idea de ir compartiendo contenidos tiene una obligación moral, yo creo, ética del hacedor de contenidos, del mediador, de cómo descubrir y cómo diseñar las estrategias y las plataformas para lograr justamente pues digamos, lograr una experiencia, ¿no? Hoy en día ya no se busca la significativa, pero sí se busca lograr que el visitante construya conocimientos, tenga un juicio crítico, y en ese sentido hay un trabajo bien importante de revalorizar el trabajo de la educación en el museo, ¿no? Sí. Sí, yo también creo que mientras mejores observadores, mientras más críticos, mientras más capaces de argumentar, que eso es una posibilidad que te da ir a un museo, vamos a tener no solamente mejores audiencias o más audiencias en los museos, sino vamos a tener mejores personas que tengan una mente más crítica para enfrentar momentos como los que estamos enfrentando ahorita, con más tolerancia, con más empatía, que de verdad sean capaces de escuchar, que tengan una visión informada, en fin, ¿no? Que se preocupen de qué es lo que va a suceder a futuro y en conjunto. Sí, el papel de la comunidad adquiere hoy en día, yo creo que es algo que ha cambiado, que es la dimensión de la comunidad, empieza a tomar pues forma. Antes los museos normalmente contemplaban la comunidad como algo lejano, y hoy en día lo tienen que meter de nuevo al museo para volver a asegurar que el museo vuelva a recuperar, pues no solo el nivel de asistencias, que es importante, sino el nivel de concientización de este espacio, que es un espacio libre e incluyente. Entonces, hoy en día, pues son espacios de reflexión, hay muy pocos espacios de reflexión en este mundo contemporáneo, y yo creo que hay que defender muchísimo que el museo se vuelva a redimensionarse en este espacio de reflexión. Museos y este tipo de espacios de aprendizaje los tenemos que defender a como de lugar. Lo virtual no sustituye la experiencia, y sobre todo esa experiencia colectiva. El que todos escuchen las aportaciones de todo, cómo se va aprendiendo de la interacción, esa es la parte que todavía no hay sustituto. Otra cosa que creo que también, para cerrar, es ustedes, que son un espacio de educación artística, tienen también un doble compromiso de generar que estos procesos creativos se vinculen con espacios museísticos. Creo que hoy en día parte de las nuevas herramientas que el arte contemporáneo está generando es que estos espacios de creación artística tomen los espacios del museo para trabajar. O sea, hace algunos días se anunció, por ejemplo, que Mario González Torres va a trabajar en la sala del museo, va a vivir en una sala del Museo Jumex para que la gente vea su proceso creativo. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque él está defendiendo al museo como un espacio de inclusión y el ágora para el artista, ¿no? Esa es la idea.
Y creo que es un momento muy importante el que los creadores, que es lo que ustedes están fomentando en el instituto, tengan un papel también mucho más activo en los espacios museales. No me queda más que darles las gracias a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, Baja California. Les agradezco muchísimo que hayan compartido su experiencia, su conocimiento y estas palabras de aliento de lo que nos espera, del camino que tenemos por recorrer. Nuria, Magdalena, muchísimas gracias y espero verlas pronto. Y así sea. Gracias, Monse, por la invitación, en serio. Fue un placer recordar. Gracias, les mando un beso a las dos. Gracias. Bye.